Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy porque tenemos algo realmente especial preparado para ustedes. ¿Han visto el título? Sí, lo han visto bien. Hoy vamos a abrir nuestro corazón y compartir con ustedes algunos de los secretos más íntimos de nuestra relación. Esos secretos que honestamente creo que muy poca gente o quizás nadie sabía hasta ahora. Hemos estado juntos por un tiempo y como cualquier pareja, hemos pasado por muchísimas cosas, hemos aprendido, hemos crecido y hemos construido una conexión que va mucho más allá de lo que se ve en las redes sociales o en público. Queremos que conozcan el lado más humano, más vulnerable de Engin y Tuba. Así que si están listos para adentrarse en nuestras vidas de una forma más profunda y personal, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya dicho esto, vamos a empezar. ¿De dónde empezar? Creo que lo más complicado es seleccionar qué compartir, ¿verdad, Engin? Porque cuando decides abrirte así, la tentación es contar todo, pero también hay que ser conscientes de que hay cosas que son solo nuestras. Pero hoy, hemos decidido que queremos ser lo más transparentes posible. El primer secreto, yo creo que uno de los que más nos ha marcado al principio de nuestra relación fue, ¿te acuerdas de esa primera gran discusión que tuvimos? Fue algo súper tonto, ¿verdad? Por un malentendido ridículo. Engin, sí, recuerdo perfectamente. Estábamos en esa etapa inicial, tratando de conocernos, y hubo una confusión con una salida que yo tenía planeada, y tú pensaste que te estaba ignorando o algo así. Tuba, y yo me puse súper sensible, y tú, que eres más de procesar las cosas en silencio, te cerraste un poco. Terminé sintiéndome herida y tú sintiéndote incomprendido. Fue una noche larga. Lloré un poco, no voy a mentir. Engin, y yo me sentí fatal, pero no sabía cómo acercarme. Tenía miedo de empeorar las cosas. Fue ahí donde aprendimos una lección fundamental, la comunicación. No la comunicación superficial, sino la honesta, la vulnerable. Nos dimos cuenta de que esperar a que el otro adivine lo que uno piensa o siente es un camino seguro hacia el conflicto. A partir de esa noche nos comprometimos a hablar. A decir las cosas como son, aunque sean incómodas o duelan un poco al principio. Tuba, absolutamente. Y creo que esa es la base de todo. Porque a veces la gente ve nuestras fotos, ve nuestros momentos felices, y piensa que todo es perfecto y que nunca discutimos. Pero eso no es real. Las discusiones son normales, son parte del crecimiento. Lo importante es cómo las manejas. Nosotros aprendimos a discutir para construir, no para destruir. A escuchar de verdad al otro o a intentar ponernos en su lugar. Y eso para mí fue un gran secreto desvelado, que incluso en los desacuerdos, hay una oportunidad de fortalecerse. Engin, otro secreto, y este es algo que me ha pasado a mí particularmente, es la presión que a veces uno siente de ser el hombre o ser el fuerte en la relación. Al principio, cuando teníamos algún problema, no sé, financiero, o algún reto en el trabajo, yo tendía a absorber toda la preocupación y a querer solucionarlo todo yo solo. No quería que Tuba se preocupara, no quería que pensara que no podía con todo. Y eso a la larga es insostenible y no es justo para ella tampoco. Tuba, y yo lo sentía, ¿sabes? Veía que Engin estaba cargando con algo y me sentía apartada, excluida de su vida. Porque al final, somos un equipo. Y un equipo se apoya mutuamente en todo. Fue una conversación difícil, pero muy necesaria, en la que le dije que yo no quería ser solo la parte bonita de la relación, la que solo está para los buenos momentos. Yo quería estar ahí para él en los momentos difíciles, para compartir la carga, para ofrecer mi perspectiva, mi apoyo. Engin, y fue liberador. Fue como si me quitaran un peso de encima. Me di cuenta de que ella no me veía como un débil por pedir ayuda o por compartir mis miedos. Al contrario, me veía como un compañero. Ese es otro secreto, importancia de la vulnerabilidad compartida. De permitir que tu pareja te vea en tus momentos de duda, de inseguridad. Y de saber que con ella a mi lado, soy más fuerte, no más débil. Tuba, y en mi caso un secreto íntimo que quizás no muchos imaginan es,
mi miedo al fracaso en ciertas áreas de mi vida, y cómo eso a veces se proyecta en la relación. Había momentos en los que me sentía insegura sobre mi carrera, sobre si estaba haciendo lo suficiente, y a veces esa inseguridad se manifestaba como una necesidad de validación constante por parte de Engin. Buscaba que él me dijera que lo estaba haciendo bien, que era suficiente. Engin, y yo siempre se lo decía, claro. Pero a veces esa necesidad venía de un lugar interno, de ella misma. Y lo que aprendimos y lo que me enseñó Tuba también, es que la validación más importante tiene que venir de uno mismo. Mi papel es apoyarla, animarla, creer en ella incondicionalmente. Pero la fuente de su propia confianza y valía debe ser interna. Y ella ha trabajado muchísimo en eso, y es algo que admiro profundamente. Tuba, ha sido un proceso. Y todavía lo es. Pero saber que cuento con su apoyo incondicional me ha dado la fuerza para mirarme al espejo y decir, tú puedes, tú vales. Es un secreto de nuestra fuerza, la que encontramos cuando nos vemos y nos decimos, estamos juntos en esto, pase lo que pase. Engin, otro secreto, y este es un poco más divertido creo, tiene que ver con nuestras pequeñas manías. Cada uno tiene las suyas, ¿verdad? Y al principio algunas de las mías, por ejemplo, la forma en que ordeno las cosas, o mi necesidad de tener todo en su sitio, le parecían un poco extremas. Tu vara extremas es poco. Yo soy más libre con el orden. Mi lado del armario es un caos controlado para mí, pero para él es una pesadilla. Y al principio intentaba cambiarlo, intentaba que yo fuera más ordenada. Y yo por mi parte intentaba que él se relajara un poco más y no se preocupara tanto por esos detalles. Engin, y terminábamos discutiendo por tonterías. Entonces dijimos, ok, ¿cuál es la solución? Y la solución fue aceptar y celebrar nuestras diferencias. Él aprendió a convivir con cierto nivel de caos controlado, a mi lado, y yo aprendí a tolerar e incluso encontrarle un cierto encanto a su metodología organizada. Tuba, exacto. Y a veces hasta nos reímos de ello. Es como si nuestras manías fueran parte de nuestro ADN como pareja. Y en lugar de luchar contra ellas, hemos aprendido a integrarlas, a respetarlas. Es un secreto de la convivencia, no intentar cambiar al otro, sino aceptarlo y amarlo con sus imperfecciones. Porque al final esas imperfecciones son las que nos hacen únicos. Engin, pensando en eso, otro secreto que queremos compartir es sobre las expectativas. Al principio todos tenemos ideas preconcebidas de cómo debería ser una relación, de cómo debería actuar tu pareja. Y si no se cumplen esas expectativas, es fácil caer en la decepción. Tuba, yo por ejemplo imaginaba a veces que las parejas se comunicaban de una forma mucho más fluida, casi telepática. Y me frustraba cuando no era así. Y Engin, quizás esperaba una cierta independencia en mí que yo, en mi afán de querer compartir todo, a veces no mostraba. Engin, y fue un proceso de aprendizaje de desaprender esas expectativas irreales. De entender que cada relación es única, que cada persona es única. Que no hay un manual de instrucciones. Que lo importante es construir algo juntos, adaptándose el uno al otro. Tuba, y eso nos ha llevado a un lugar mucho más fuerte. A valorar lo que tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que creemos que debería ser. Es la gratitud, ¿verdad? Agradecer lo que Engin es, lo que hace por mí, y él agradece lo que yo soy y lo que hago. Ese es un secreto que mantiene viva la chispa, la gratitud constante. Engin, para mí un secreto profundo, uno de los pilares de nuestra relación, es la confianza mutua. Y no solo la confianza de que uno no va a engañar al otro, sino la confianza en las intenciones del otro. La confianza de saber que el otro siempre va a buscar lo mejor para la relación, incluso cuando comete errores. Tuba, y esa confianza se gana, se construye. Y se protege. Porque un solo acto de desconfianza, una sola duda injustificada, puede erosionar años de construcción. Nosotros hemos sido muy conscientes de eso. Siempre hemos intentado ser transparentes, incluso cuando la verdad era difícil de decir. Porque sabemos que la honestidad, aunque duela a corto plazo, es la base de una confianza sólida. Engin, y esa confianza a su vez, nos da la libertad de ser nosotros mismos. De no tener que fingir, de no tener que mantener una fachada. Podemos ser vulnerables, podemos ser imperfectos, y sabemos que el otro va a estar ahí sin juzgar, solo apoyando.
Ese es para mí el secreto de nuestra libertad como pareja. Tuba, y un último secreto que creo que engloba un poco todo lo anterior, es la importancia de no dar por sentado al otro. De seguir cultivando la relación, incluso cuando ya llevan tiempo juntos. A veces en la rutina, es fácil caer en la complacencia. Pensar que ya lo sabemos todo del otro, que ya no hay nada que sorprender. Para nada. Y eso sería un error garrafal. Nosotros nos esforzamos por seguir conociéndonos, por seguir sorprendiéndonos. Pequeños gestos, detalles, conversaciones inesperadas. Mantener viva la llama de la curiosidad por el otro. Tuba, exacto. Y eso se traduce en planear citas, en hacer sorpresas, en demostrar amor y aprecio de forma activa. No solo con palabras, sino con acciones. Es ese esfuerzo continuo, esa dedicación a nutrir la relación, lo que, en mi opinión, es el verdadero secreto de una relación duradera y feliz. Y eso es algo que quizás el público no ve tan a menudo, pero es una parte fundamental de nuestro día a día. Bueno, hemos compartido bastantes cosas, ¿verdad? Hemos hablado de la importancia de la comunicación honesta y vulnerable, de la liberación que trae la vulnerabilidad compartida, de cómo abrazar las diferencias y celebrar las peculiaridades del otro, de la gratitud como pilar fundamental, de la confianza mutua como base para la libertad, y de la necesidad de no dar nunca por sentado a la pareja, sino de seguir cultivando la relación activamente. Son, creo, los secretos que han tejido la tela de nuestra unión, los que nos han permitido crecer juntos y seguir enamorándonos cada día. Gracias de todo corazón por haberse quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Ha sido un viaje muy personal y emocional para nosotros, y esperamos que les haya parecido intrigante, informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más profunda de quiénes somos en Jin y Tuba como pareja. Nos encantaría saber qué les parecieron estas confesiones íntimas. ¿Se identificaron con algo? ¿Les sorprendió alguna de nuestras revelaciones? Por favor, déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les interese y les aporte valor. Y si este vídeo les gustó, si sintieron esa conexión con nosotros, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y confesiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.